Ahora. Ya estás. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Yo soy Carmen Sánchez, soy la presidenta de Procircular y bueno, quiero daros la bienvenida a este webinar y daros las gracias también por el interés que estáis mostrando en nuestro modelo de Procircular. Lo que nos gustaría hoy es identificar, bueno, exponeros las principales cuestiones, las principales novedades del marco legal y contaros cómo Procircular puede ayudaros a resolver, ¿no?, todas estas cuestiones en torno a la RAP, a la responsabilidad ampliada del productor en materia de envases. Nos gustaría, o sea, vamos a hacer un modelo de presentación de nuestro sistema, cómo funciona, detalles del funcionamiento, como decía, estas cuestiones jurídicas que más os afectan a las empresas. Esto lo vamos a hacer con una persona del equipo que es Esther Colino. Esther Colino es la directora comercial y de asuntos públicos de Procircular. Y bueno, ella va a dirigir toda la sesión, va a haceros toda la presentación. Luego nos va a apoyar Lucas, nunca me acuerdo bien de cómo decir el apellido, pero bueno, Lucas Fogelsand, que es de nuestro equipo de apoyo del grupo Reclay, que está trabajando con nosotros en el proyecto de Procircular en España. Él va a ser el moderador, va a recibir todas las preguntas que le queráis hacer. Sois muchísimos los participantes hoy en este webinar, entonces puede ocurrir que a lo mejor no lleguemos, no haya tiempo suficiente para resolver todas las cuestiones, pero bueno, no os preocupéis, que nosotros vamos a recoger todas las cuestiones y lo que dé tiempo se va a resolver hoy, se resuelve hoy, y en todo caso vamos a tener, os vamos a daros feedback después del webinar en caso de que no dé tiempo a abarcarlo todo. Y luego, bueno, tenemos el equipo técnico que está apoyando en todo este proceso. Tenemos a Pedro Muñoz, tenemos a Vivian también. Tampoco soy capaz de pronunciar su apellido, pero bueno, que es un equipo técnico que está dándonos soporte también en todos estos, ¿no?, de toda la tecnología para montar los webinars. Imaginad que sois más de 260 participantes hoy, es una barbaridad. Pero bueno, estamos encantados de que, bueno, eso, pues de que estéis interesados, que esperamos que vamos a poder ayudaros a resolver todas las cuestiones que tenéis y como digo, ¿no?, que veáis en Procircular una herramienta más, pues para ayudaros a solucionar todas vuestras cuestiones en esta materia. Y bueno, y sin más, que ya no me quiero enrollar, que me enrollo mucho, doy la palabra a Esther Colino y nada, os deseo un buen webinar y que sea de vuestro, ¿no?, que sea fructífero para vosotros. Muchas gracias y buenos días. Pues muchas gracias, Carmen, por la introducción. Yo soy Esther Colino y voy a ser la encargada de hacer la presentación del día de hoy. Pues como os decía Carmen, quiero también reiterar nuestro agradecimiento por el interés que habéis mostrado en este webinar, en nuestro primer webinar que organizamos. No será el último, organizaremos más. Y en ese sentido también estamos abiertos a sugerencias, temas concretos que queráis tratar o cuestiones de la RAP en las que queráis profundizar. Entendemos que las cuestiones en este momento son muchas, las dudas son muchas, con lo cual, bueno, pues estaremos encantados de recogerlas y a lo largo de diversos webinars que organicemos en el futuro, ir cubriendo nuevas cuestiones que sean de interés para los productores u otros agentes vinculados o asociados a la responsabilidad del productor. Bueno, sin más, voy a empezar a compartir mi presentación para dar comienzo, porque yo creo que, bueno, es importante la presentación, pero más importante es el turno de preguntas y que tengáis la oportunidad de hacerlas, entonces, si tengamos tiempo suficiente. Con lo cual, voy a compartir mi presentación, que deberíais estar viendo. Lucas, no sé si me lo puedes confirmar, si se ve la presentación. Sí, está Perfecto. en pantalla. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces ya doy comienzo explicando, bueno, qué es Procircular, un poquito del marco normativo desde una perspectiva, hemos intentado, muy práctica, y luego, a continuación, el modelo que presenta Procircular como SCRAP y cuál es nuestro planteamiento en torno a la responsabilidad del productor. Bueno, yo creo que la primera característica de Procircular es que es un SCRAP que va a cubrir envase doméstico, comercial e industrial.
Esto es una característica bastante diferencial e interesante para los productores. La razón por la cual hemos querido hacerlo así es porque dentro de nuestra filosofía, y veréis que lo que os voy a contar hoy está muy orientado, pone mucho el foco en el productor en el sentido de ayudarle a cumplir la RAP y ayudarle a cumplir con todo lo que está alrededor de la responsabilidad del productor. Entonces, en este sentido, nos parecía muy importante que nuestro scrap cubriera todos los envases para poder cumplir la responsabilidad del productor en un único lugar. Como os decía, y he comentado en la primera slide, todos los envases y también todos los materiales, ¿no? Con lo cual cubriremos, pues bueno, dentro de esa filosofía que acabo de comentar ahora mismo de dar servicio al productor. Procircular es un scrap que está impulsado por el grupo Riclay. Ahora os explicaré en la siguiente transparencia quién es el grupo Riclay. Pero os diré que estamos ya operando sistemas en 7 países europeos más Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué aportamos? ¿Qué aporta esta experiencia y este conocimiento internacional? Bueno, pues aporta dos cosas que yo creo que son muy interesantes para el mercado español. La primera es nuestro conocimiento de la operativa en otros mercados y la posibilidad de introducir, bueno, pues cuestiones o mejoras o eficiencias en los procesos de prácticas que se están llevando a cabo en otros países y que pueden implantarse en España y pueden generar una mejora en la operativa. Y luego también esa experiencia y ese conocimiento internacional tiene una segunda vertiente muy interesante, y es que de cara a los productores que tienen que cumplir la RAP no solo en España, sino en otros países europeos, hay muchísima empresa española que exporta productos a terceros países, pues desde Riclay estamos preparados para poder prestaros ese servicio no solo en el mercado español, sino en otros mercados europeos. Procircular está liderado por un equipo de expertos en materia de responsabilidad del productor. O sea, las personas que formamos parte de este equipo tenemos una larga trayectoria en responsabilidad del productor y bueno, yo creo que esto es algo importante a la hora de poder llevar a cabo un proyecto tan complejo como este, ¿no? Porque a veces yo ayer lo comentaba, digo, es que Procircular en realidad no es un scrap, son dos, ¿no? Porque hay que montar el de domésticos y hay que montar el de comerciales e industriales, que ya veremos a lo largo de la presentación cómo desde un punto de vista de gestión son dos formas de hacer bastante distintas. Como os decía, el grupo Riclay tiene su origen en Alemania, se fundó en el año 2002. Momento en el cual se abre la competencia en el ámbito de los scraps en Alemania y entonces, bueno, entra Riclay como un nuevo operador, un nuevo scrap dentro de la responsabilidad del productor para los envases domésticos, ¿no? Este fue el punto de partida y a partir de ahí, bueno, pues fuimos creando, desarrollando, abriendo mercados en distintos países europeos y actualmente, como decía, gestionamos 9 scrap en todo el mundo, 7 de ellos en Europa y los otros 2 en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y como os decimos, está formado siempre por un equipo de expertos y una de las características importantes de Riclay es que tenemos la capacidad y la visión de desarrollar soluciones personalizadas para aquellos casos o aquellos sectores que tengan situaciones, pues bueno, que requieran una mayor complejidad o que no se adapten bien a las situaciones de recuperación de residuos quizá más estándar, ¿no? Ahora quiero, una vez presentado Procircular y presentado Riclay de una manera muy breve, quiero profundizar en un poco o dedicar unas transparencias a entender cuál es el mercado, cómo funciona o qué dimensión tiene el mercado de los residuos de envases en España, ¿no? Lo llamo mercado, bueno, a lo mejor este término es un poco novedoso, pero no es esto lo relevante, ¿no? Pero sí que creo que es importante tener esta visión general para luego ir desgranando y aterrizando cómo va a operar y cómo va a funcionar en los próximos años, ¿no? ¿Qué escenario nos vamos a encontrar? Aproximadamente de los casi 8 millones de toneladas de residuos de envases generados cada año en nuestro país, el 50% son domésticos y el 50% son comerciales e industriales. En el caso de los envases domésticos, la RAP aplica desde el año 1998. Hay aproximadamente, bueno, 15.000, 25.000, la cifra, bueno, pues no es siempre, no son cifras exactas o precisas, pero un número en torno a los 15.000, 20.000 productores obligados y una vez que Procircular esté dentro del mercado seremos 3 scrap los que estaremos prestando ese servicio o potencialmente las empresas podrán elegir entre estos scrap para poder cumplir la responsabilidad del productor.
En el caso de los envases comerciales e industriales, la RAP va a dar comienzo en enero del 25. La cifra de productores obligados se estima, algunas cifras 200.000, 150.000, ese más o menos es el orden de magnitud. Y vamos a ser, desde el principio, va a ser un mercado que va a operar en competencia y seremos, pues bueno, posiblemente más de 10 scrap los que estemos operando en el mercado de los comerciales y los envases comerciales e industriales, ¿no? Dos cuestiones importantes en este punto de la presentación es que las empresas o para los productores obligados se abre la posibilidad de elegir scrap tanto para la parte de doméstico como para la parte de comercial e industrial. Y otra cuestión muy importante es que la legislación permite el cambio de scrap a los productores una vez al año, es decir, habilita esa posibilidad, yo creo que también con la intención de abrir el mercado y de facilitar el proceso de cambio de scrap de las empresas que así lo deseen. Bueno, perdonadme, me he parado porque tengo un pequeño problema para pasar las transparencias, con lo cual bueno, esto, vale. Voy a tener que dejarla en modo presentación, esto ya me ha ocurrido con anterioridad, desgraciadamente, y aunque se vea así, lo siento infinito, pero es que si no voy a tener problemas pasando las transparencias durante toda la presentación. Bueno, paso a describir muy brevemente. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos qué es la responsabilidad del productor, entendemos cuál es el concepto, que la responsabilidad no acaba con la venta del producto al cliente, sino que abarca todo el ciclo de vida de un producto, incluyendo la gestión del residuo. Y, Esther, perdóname. ¿sí? Ahora mismo no estás compartiendo pantalla. Oh, perdón. Sí, no pasa nada. A ver. Tienes que abrir de nuevo igual y como has dicho lo Sí. vas a compartir sin el modo Es que de no sé, presentación. bueno, Pero se ve igual. vale, perfecto. Vale, Solo pues que ahora no mismo sale. comparto de nuevo, perdonadme por la incidencia que hemos probado antes de empezar, os diré, funcionaba y bueno, pues como la ley de Murphy es así, en mitad de la presentación deja de funcionar. Esta es la vida y el directo. Bueno, continúo. Entonces, la responsabilidad del productor ya todos lo conocemos, abarca no solo envases, empezó con envases, continuó con aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, aceites usados, neumáticos, bueno, continúa textiles, tabaco. Ya numerosos productos tienen la obligación de cumplir con la RAP, no solo los envases, ¿no? Pero como hoy nos centramos en envases, que es nuestro tema, pues a partir de 2025 la principal novedad es que los envases comerciales e industriales estarán bajo la responsabilidad del productor y muy importante en toda Europa. Es decir, nosotros, bueno, pues lógicamente estamos en España y hablamos de cumplir en España, ¿no? Pero como os decía al principio de la presentación, no podemos olvidar que las empresas, muchas empresas ponéis productos en el mercado en terceros países y tenéis que tener en mente que tenéis que tener un sistema de responsabilidad del productor en aquellos países donde comercialicéis productos. Esta transparencia y la siguiente que voy a presentar trata de describir de una manera muy sintética cuáles son las obligaciones de los productores de producto, distinguiendo aquellas que son individuales de las que son colectivas, es decir, las que yo tengo que cumplir de manera individual con aquellas que, siendo una obligación individual, puedo trasladar al scrap con el que finalmente decida trabajar, ¿no? Entonces, estas obligaciones individuales, pues las de 2023 han estado fundamentalmente centradas en el registro de productores de producto, la inscripción en el registro, la inclusión de la información del registro en factura, la declaración de los años 21 y 22 y en el caso de las empresas del sector de bebidas, la comunicación del SIRAP para los envases reutilizables, ¿no? que previamente estaban bajo las órdenes ministeriales que los regulaban, que eran órdenes ministeriales de los años 70, ¿no? Pero como ya estamos prácticamente acabando 2023, pues, y creo que muchos de vosotros pues ya habréis superado el hito de preparar la documentación para el registro de productores, pues lo que nos queda ahora en adelante está más relacionado, yo creo, con la decisión de elegir un scrap o montar un SIRAP para los envases comerciales e industriales, ¿no? También es verdad que hay que hacer la declaración anual al registro de productores ya es un hito que hay que hacer todos los años a futuro.
Y me voy a la parte inferior de la presentación porque creo que esto es lo más relevante, ¿no? Las empresas vais a tener hasta diciembre del 24 para elegir scrap o establecer un SIRAP y comunicarlo al registro de productores. Con lo cual, bueno, pues esta es una de las, yo creo, de las decisiones importantes que hay que tomar ahora a la hora de ver como empresa qué te conviene hacer para los envases comerciales e industriales, ¿no? Y con ello, bueno, pues en 25 comenzarán las operaciones de los scrap para comerciales e industriales. Habrá que hacer una declaración de envases al scrap con el que finalmente te hayas adherido, si es que has elegido la solución colectiva, posteriormente declarar al registro de productores, etcétera, ¿no? La parte superior derecha ha incorporado también los objetivos de porcentaje de incorporación de plástico reciclado en botellas de plástico de bebidas y los objetivos de marcado de envases, es decir, hay una serie de objetivos que, bueno, pues escalados en el tiempo y no he querido incluir más porque, bueno, si nos ponemos más adelante, pues hay cuestiones adicionales, ¿no? Pero ya, de verdad, no ha sido el máximo aprovechamiento de una diapo que hemos sido capaces de hacer para sintetizar en una sola foto las obligaciones de los productores. Hay objetivos, además de estos, hay objetivos aspiracionales en el Real Decreto que no tienen, o sea, que son objetivos que no afectan de una manera directa a las empresas, ¿no? O sea, no se traducen, a ver, a lo mejor lo que quiero transmitir es que no se traducen en obligaciones concretas para las empresas a día de hoy. En el futuro podrá ser, pero a día de hoy no. Entonces, en la siguiente transparencia, lo que he recogido es la gran pregunta de qué se encarga el scrap, ¿no? Porque esto es como, bueno, el scrap muchas veces somos estas figuras que a veces cuesta trabajo entender para qué servimos, para qué estamos aquí, qué función cumplimos y qué hacemos en nombre de los productores, ¿no? Pues esto es lo que hemos tratado también de sintetizar en esta transparencia. Al final lo que hacemos es financiar y organizar de una manera total o parcial la recogida separada y el tratamiento de los residuos para cumplir con los objetivos en nombre de los productores que nos han encargado esa labor, ¿no? Entonces, la legislación nacional establece ahora mismo, en el pasado estableció unos objetivos de reciclado, ahora mismo establecen no solo objetivos de reciclado, sino objetivos de recogida selectiva. Es decir, y esto es muy importante porque va a cambiar bastante las condiciones en las que tenemos que trabajar. Esto y el hecho de que esos objetivos no solo se tienen que cumplir a nivel nacional, sino también por comunidad autónoma. En todas y cada una de las comunidades autónomas se tienen que cumplir los objetivos que aquí están reflejados, ¿no? No voy a entrar en el detalle de los números, a enumerar cada uno de ellos, porque seguro que, o sea, no tiene más valor, están en el Real Decreto, están en la presentación, los podéis encontrar en 1000 sitios, pero sí quiero reflejar que tanto para envases domésticos como para envases comerciales establece unos objetivos de recogida selectiva muy elevados, del 65% en envase doméstico y 75% en envase comercial e industrial en 2027 y en 2030 el 85%. Luego va a ser muy importante que estas recogidas que hagamos de residuos sean recogidas selectivas, ¿no? Y luego esto nos va a permitir cumplir los objetivos de reciclado que están en la parte inferior de la presentación. A todo esto, que esta es la labor del scrap, pues hemos de publicar un informe anual auditado con la información sobre todos los envases puestos en el mercado, reciclados y el cumplimiento de objetivos antes del 31 de mayo de cada año. Este informe ha de ser público, ¿no? A estar en nuestra página web, disponible y accesible para cualquier agente que quiera consultarlo. Conceptos clave de las definiciones de envase doméstico, comercial e industrial, que, claro, cuando las aterrizas a ejemplos concretos surgen dudas, ¿no? Sobre el papel está todo fenomenal, pero luego llega el momento de decir, pero mi envase es comercial, mi envase es industrial, es doméstico. Bueno, es algo que podemos dejar para la parte de preguntas, lógicamente, que luego si queréis nos podéis preguntar de una manera más detallada directamente y podemos entrar a analizar la casuística concreta que nos planteéis, ¿no? Pero bueno, con carácter general, es importante saber de qué tipología son mis envases, porque en función de la tipología van a tener una gestión diferente y en función de la gestión que haya que hacer, la tarifa va a ser distinta. Luego la decisión o la determinación de qué características tiene mi envase, si mi envase es doméstico, comercial e industrial, es relevante. Entonces no voy a ponerme a leer las definiciones porque entiendo que no tienen más valor para la audiencia, pero sí quiero transmitiros esta idea que os acabo de contar, ¿no? O sea, no es baladí decidir si mi envase es doméstico o es comercial o industrial.
porque son 3 tipos de envase que tienen 3 realidades de gestión diferentes. En el caso del envase doméstico es de competencia municipal, por lo tanto, el scrap que entre en este ámbito de los envases domésticos necesita llegar a acuerdos, la parte de su operativa será llegar a acuerdos con los municipios para determinar los términos en los que se van a realizar la recogida y la selección con el objetivo de cumplir los objetivos, valga la redundancia, que he descrito en las transparencias anteriores. En el caso de los envases comerciales tenemos una doble situación. Hay parte de ese envase comercial, que es el que se genera en pequeño comercio, que va a estar de competencia municipal. Por lo tanto, va a funcionar como si fuera envase doméstico, es decir, también para financiar el scrap, para financiar la parte que corresponda al envase comercial de pequeño comercio, va a necesitar tener estos acuerdos con los municipios, esos convenios, y son los que van a regular las condiciones en las que hay que financiar estos envases. Pero luego hay una parte de gestión comercial, de envase comercial, perdón, que va a ser de gestión privada y que ya no va a ser una responsabilidad del municipio, de la misma manera que lo es el envase industrial, que es gestión 100% privada, aunque el Real Decreto prevé que si puntualmente o circunstancialmente un envase industrial acaba en el circuito municipal, hay que financiar al ente local el coste de gestión del envase industrial que aparece en ese canal, ¿no? Pero bueno, esto entendemos que van a ser situaciones excepcionales, pero en el caso de los envases comerciales no son situaciones excepcionales, ¿no? En España no tenemos, hasta donde yo conozco, un estudio específico que nos diga qué porcentaje de envases están de los comerciales, pertenecen a los, son de competencia municipal, pero en otros países de nuestro entorno, con estructuras comerciales parecidas, son aproximadamente, están entre el 25 y el 30%. Luego también es una cantidad significativa a tener en cuenta, ¿no? Y que claro, esta gestión pues va a tener un impacto en la tarifa relevante también. Ahora paso a describir cuáles son los modelos de gestión que ha planteado Procircular en su autorización, tanto para envase doméstico como para comercial e industrial. Básicamente son 3 modelos, en el cual el primero de ellos perdón, es un modelo en el cual la organización de la recogida y la selección la hace íntegramente el ente local y el scrap financia, pero el Real Decreto abre otras opciones que son las que corresponden al modelo 2 y al modelo 3, y nosotros hemos hecho también ese planteamiento abierto, en el cual, si el ayuntamiento así lo desea, la organización de la recogida y o de la selección podrá estar a cargo del scrap, ¿no? Entonces, esto sería el modelo 2 y el modelo 3. ¿De qué va a depender esto? Pues bueno, pues de lo que se negocie en los procesos, en los convenios, perdón, que se firmen con los ayuntamientos, de manera que al final los ayuntamientos se mueven entre alguno de estos 3 modelos que describimos, ¿no? Las bases de nuestra propuesta, digamos así, nuestra filosofía a la hora de trabajar, la recogemos en estos 4 bloques, ¿no? Es estar abiertos a las necesidades de los entes locales y ser capaces y ser flexibles a la hora de entender las casuísticas y las situaciones y buscar soluciones que le den respuesta. Por supuesto, va a ser un modelo en el que se compartan las infraestructuras de recogida y selección con otros scrap. Esta es una pregunta que nos hace muchas veces, ¿no? Pero ¿va a haber un contenedor de un scrap, otro de Procircular? No va a haber un contenedor para cada uno, eso no tendría sentido. La infraestructura es común, se comparte y en la mayoría de los casos la infraestructura es propiedad del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues lo que haremos es compartir esas infraestructuras, la financiación estará regulada por convenio y será proporcional a la cuota de mercado de cada scrap, ¿no? Y nosotros, dentro de nuestra filosofía y de lo que queremos traer y aportar al mercado español, también es lo que comentaba al principio de la presentación, que es el benchmarking internacional, es decir, la posibilidad de traer mejoras o propuestas que conocemos y que están implantadas en otros países que nos permitan optimizar los procesos de recogida, de selección y de reciclado. En el caso de los envases comerciales e industriales, me voy a centrar en gestión privada. Hemos planteado en nuestra autorización dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es que el poseedor final organice la gestión de los residuos y la segunda posibilidad es que Procircular se encargue de la organización de la gestión de los residuos. ¿De qué va a depender esto?
Bueno, pues como todos posiblemente los que estáis aquí conocéis, en el caso de los comerciales e industriales, lo que el Real Decreto permite o habilita es la posibilidad de scrap de llegar a acuerdos con los poseedores finales del residuo, ¿no? Entonces, en esa posibilidad, en el marco de esos acuerdos, es donde vemos estas dos opciones que pueden ponerse encima de la mesa. Una de ellas es que, bueno, entendemos que va a ser la más habitual, es que el poseedor final diga, no, yo estoy contento con mi gestión, estoy contento con mi gestor, necesito simplemente poder, bueno, simplemente, veremos si está en simplemente, pero necesito adaptar o asegurarme de que la manera en la que recupero mis residuos o los selecciono, los entrego a gestor y la trazabilidad del tratamiento que se hace aguas abajo cumple con todos los requerimientos que establece la legislación y que establece la RAP, ¿no? Entonces, ¿de qué se encargaría entonces el scrap asumiría la RAP en nombre del productor, pero respetando la gestión existente? Entonces, abajo está desgranado, ¿no? ¿Qué haría el scrap? Bueno, pues se llegaría a acuerdos con el poseedor final para asegurar el tratamiento del residuo de acuerdo con el Real Decreto y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, financiar la gestión de la información, trazabilidad hasta el tratamiento final, el cumplimiento de objetivos, el reporting de información y el control de ese cumplimiento y de que las operaciones se llevan a cabo en los términos que tiene que ser, ¿no? Y el segundo caso, que también no será, o sea, será decisión del poseedor final, es, oye, pues en este caso a lo mejor el poseedor final dice a Procircular, quiero que te encargues de la gestión del residuo, ¿no? En este caso, pues Procircular entraría en la operativa y el detalle sería el mismo caso que el 1, pero añadiendo llevar a cabo la gestión del residuo. Entonces, bueno, también os traigo aquí otra transparencia homóloga a la que he descrito antes para domésticos, pero para comerciales e industriales, un poco con la filosofía para la parte de comerciales vamos a tener lo que hemos comentado, los comerciales municipales que irían vía convenio y los acuerdos con poseedores que tienen que cubrir para la gestión privada, que tienen que tener cobertura de todas las comunidades autónomas, ¿no? Lo mismo para el caso de los industriales, pero en este caso, como no tienen competencia municipal, pues no entrarían dentro del convenio. Y la filosofía y la manera en la que queremos hacer esto es respetando la gestión eficiente y al mismo tiempo incentivando la correcta gestión donde sea necesario, ¿no? Pero este es un punto que es importante recalcar. Y luego, pues bueno, transparencia en la contabilidad, en los informes y en la trazabilidad de los distintos flujos, que esto realmente va a ser un reto, porque tener esa trazabilidad y ese control bien definido para los comerciales y para los industriales, que a veces la frontera es difícil de definir en la puesta en el mercado y es difícil de definir en la operativa, pues tendremos que encontrar la manera de hacerlo para dar respuesta a lo que establece el Real Decreto. Ahora voy a comentaros brevemente cuál es el estado de nuestra autorización y el calendario que estamos manejando respecto a la entrada de Procircular en el mercado. Nosotros hemos presentado la autorización en febrero de 2023. Por lo que sabemos, fuimos el primer scrap de la nueva jornada posterior a la publicación del Real Decreto en que lo hemos presentado. Y el proceso de autorización aproximadamente, bueno, sobre el papel y teóricamente son entre 6 y 12 meses, eso es lo que dice la ley. Y nosotros ya estamos en la recta final del proceso de autorización y esperamos poder tener la autorización concedida antes de que acabe el año. Si esto es así, que esperamos que sea así, ¿esto qué significa en la práctica? Pues significaría que para los envases domésticos, Procircular comenzaría sus operaciones en 2024. ¿Y por qué era importante y por qué es importante para nosotros poder empezar en este momento? Pues porque en 2024 es el momento en el que los scrap, Ecoembes, Ecovidrio, Procircular comienzan las negociaciones con las administraciones de los convenios que van a estar vigentes los próximos años. Por lo tanto, para nosotros es importante formar parte de estas negociaciones como un nuevo scrap que ya, aunque sea con una cuota de mercado pequeña, entra en el mercado, está operativo y puede hacer sus aportaciones y sus contribuciones a esa negociación que se tiene que poner en marcha entre los scraps existentes y los scrap, en este caso, que entramos al mercado, ¿no? Y en el caso, y entonces esto es lo que haríamos y esta es la importancia para nosotros y la razón para nosotros de intentar estar en el mercado en 2024. Entendemos que 2024 es un año muy importante para los envases domésticos.
En el momento en que nos concedan la autorización estaremos autorizados para todo, para doméstico, comercial e industrial, pero esto no significa que vayamos a empezar con el comercial e industrial en 2024, el comercial e industrial empezaríamos en 2025, ¿no? Con lo cual el 2024 pues, sería el año de aterrizar los modelos operativos, llegar a los acuerdos con los poseedores finales y con los gestores, llevar a cabo la adhesión de los productores, de manera que en 2025 ya estemos operativos para los 3 flujos, para doméstico, comercial e industrial. He traído o hemos preparado un par de transparencias que creemos que para los productores pueden ser útiles para hacer un repaso de cuáles son los elementos que bajo nuestro punto de vista son los que los productores deben tener en cuenta a la hora de elegir un scrap, ¿no? Y creemos que no es solamente una cuestión de tarifas, ¿no? Ya hablaremos de este tema de las tarifas, pero ¿qué es necesario tener en cuenta a la hora de elegir scrap? Para empezar, si el scrap tiene o no tiene autorización para operar y cuándo prevé estar autorizado. La autorización en un sector como el nuestro, que está pues tremendamente regulado, es el punto de partida y sin autorización ningún scrap puede operar. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre es que el scrap, por supuesto, tienes que comprobar que dispone de autorización. Luego, ¿cuál es el alcance? Cubre todos mis envases, incluye los envases domésticos, incluye los envases comerciales de gestión municipal. Bueno, tienes que estar seguro de que el scrap con el que vas a trabajar cubre todos los envases que tú pones en el mercado, ¿no? En el caso de que quieras ir por la fórmula de que el scrap, de tener un único scrap que cubra todos tus envases. Los modelos de gestión que se plantean para envases comerciales e industriales, ¿cuáles son? ¿Qué cubren exactamente? Y los puntos de generación. Porque, bueno, pues en el momento en que empiezas a profundizar en cómo es la gestión del envase comercial e industrial, es cierto que hay muchísimos puntos de generación y es necesario que el scrap en el que estés pues cumpla y pueda dar cobertura a los residuos que se generan en donde se generen, ¿no? También una cuestión que se suele plantear es si los scrap pedimos cuota de adhesión o no pedimos cuota de adhesión. Nosotros como Procircular hemos tomado la decisión de no pedir cuota de adhesión, pero bueno, esta es una cuestión que las empresas lógicamente también tenéis que valorar. Porque bueno, hay distintas soluciones en el mercado, ¿no? Pero en nuestro caso deciros que nosotros no pedimos cuota de adhesión a los productores, que Procircular únicamente le pide los pagos o las aportaciones económicas a los productores en el momento en que empecemos a operar y siempre vinculadas a los pagos que haya que hacer o bien a la parte de domésticos para los entes locales o bien la parte de comerciales e industriales para asegurar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Los plazos de adhesión. Esto, bueno, pues nos llegan muchas preguntas al respecto. Yo creo que es importante incidir, aclarar y contar y repetir muchas veces que es importante que podéis adheriros a lo largo para comerciales industriales. Para domésticos, como ya está funcionando desde el año 98, en el momento en que estemos autorizados, cualquier empresa que quiera entrar en Procircular puede hacer el cambio de scrap, tiene que hacerlo antes del 30 de septiembre de cada año. Por lo tanto, en domésticos funcionaría de esta manera. En el caso de comerciales industriales, como estamos en el proceso de arranque, pues lo que establece el Real Decreto es que tú puedes adherirte a lo largo de todo el año 24, de manera que en enero del 25, cuando tengas que cumplir tu obligación, pues ya estés o hayas montado un SIRAP o tengas un scrap con el que estés trabajando. La decisión de adherirse al scrap y en qué momento, cuando esté autorizado, antes de que esté autorizado, bueno, pues esto es una decisión de la empresa, pero bueno, hay quien quiere ya decir yo quiero dejar resuelto esto de la responsabilidad del productor, me adhiero. Y hay otras organizaciones, otras empresas que dicen, bueno, yo voy a esperar, voy a ver que ya tengan autorización, conocer las tarifas, etcétera. Entonces, en este punto deciros que como un poco respondiendo también a esta demanda que hay por parte de las empresas de querer elegir scrap y de poder adherirse al scrap, deciros que ya tenemos nuestro contrato de adhesión disponible y que las empresas que así lo deseéis podéis adheriros a Procircular en el momento desde ya, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos resuelto? Pues claro, en este momento todavía no tenemos tarifas para los envases comerciales e industriales, ¿no? Todavía hay cuestiones operativas que hay que aterrizar y que hay que definir y las tarifas se conocerán a lo largo de 2024. Luego, es un poco a veces contradictorio el hecho de elegir scrap con el hecho de decir pues, que no sé cuánto me van a cobrar ni qué coste va a tener, ¿no? Entonces, para resolver esto, lo que hemos hecho es en nuestro contrato hemos incluido una cláusula que en el momento en que el Procircular publique las tarifas va a permitir a las empresas
poder rescindir ese contrato si así lo desean, ¿no? Y decir, ¿pero por qué hacéis eso? ¿Os habéis vuelto locos? Pues no, porque lo que nosotros queremos es que las empresas vengan y se queden en Procircular y se vengan contentas y que realmente vengan a Procircular desde el convencimiento. Es decir, que una vez comparados vistas scraps y vistas opciones, pues digan, sí, quiero trabajar con vosotros y es el scrap con el que quiero trabajar en el mercado, ¿no? Por eso queremos dar esa máxima transparencia y flexibilidad al productor para que nos elija, ¿no? Y para que sea una decisión, bueno, pues que tome con conocimiento, ¿no? La relación con el cliente, ¿cómo va a ser mi día a día con el scrap? ¿Qué nivel de servicio puedo esperar? Si realmente va a ser algo que me van a resolver las dudas que tenga, ¿no? Hay muchísimas dudas, muchísimas cuestiones que las empresas nos plantean porque, bueno, muchas veces no es fácil interpretar el Real Decreto, ¿no? Y saber desde cuestiones más prácticas a cuestiones más operativas de la adhesión. Por lo tanto, nosotros queremos, y esto es un tema muy relevante para nosotros, queremos que la calidad de servicio sea una de nuestras señas de identidad y dar un servicio de mucho valor añadido a las empresas. Entonces, bueno, pues este es un tema en el que sí que quería resaltar en este punto de la presentación. Luego hay otro factor que son los servicios alrededor de la RAP, es decir, tenemos el registro de productores, tenemos los planes empresariales de prevención y ecodiseño, que ahora se llaman PEPE, pero todavía me cuesta lo de PEPE. Yo como vengo, o sea, llevo muchos años en esto, pues me sale más todavía decir PEP, entonces tendré que hacer la transición a PEPE, pero todavía no ha llegado. Entonces, son planes empresariales de prevención y ecodiseño. Vuelvo a la presentación. ¿Daremos servicios para cumplir con estas obligaciones individuales de las empresas? Sí, por supuesto, porque tenemos esta vocación de servicio y entendemos que a las empresas lo tenemos que poner fácil y daros resuelto todo lo posible. ¿Qué alcance tienen estos servicios? Pues el que os permita cumplir con las obligaciones del Real Decreto. ¿A qué coste? Esta es una cuestión interesante porque el Real Decreto obliga a los scrap a cobrar los servicios. Y bueno, pues tendremos también que ver cómo cumplimos este objetivo o este planteamiento que recoge el Real Decreto. Aunque tengo unas presentaciones posteriores, hay una cuestión importante y es el que he incidido a lo largo de la presentación, es la exportación a terceros países. En nuestro caso, podemos ofrecer también servicios para apoyar a las empresas con el cumplimiento de la RAP en otros mercados, ¿no? Que esto yo creo que también es uno de nuestros elementos diferenciales, junto con el hecho de cubrir doméstico, comercial e industrial y que creo que hacen de nuestra propuesta de valor una propuesta interesante para muchos productores, ¿no? Otra cuestión también relevante es la gobernanza. Si como productor me incorporo a Procircular, qué rol y qué capacidad puedo tener, ¿no? Para participar en la toma de decisiones y estar en los foros donde se tratan las cuestiones claves del scrap. Entonces, nosotros transmitiros que queremos ser muy abiertos en este planteamiento. Vamos a crear toda una estructura de grupos de trabajo de los elementos o de los aspectos que consideramos importantes o relevantes del funcionamiento del scrap. Y cualquier empresa que participe en Procircular, no importa su tamaño, ni su condición, ni su situación, si así lo desea, va a poder participar en estos grupos de trabajo. Con lo cual, en este sentido, bueno, pues transmitiros que nuestra vocación es ser muy transparentes y muy abiertos en los procesos de toma de decisiones. Por último, he traído un par de transparencias porque nosotros, como ahora estamos poniendo en marcha Procircular, como he comentado al principio de la presentación, Procircular está impulsado por RICLEI. Entonces, nosotros como RICLEI, normalmente en la mayoría de los mercados que estamos, tenemos dos unidades de negocio. Tenemos la unidad de negocio de consultoría y la unidad de negocio del scrap, ¿no? Porque tenemos el scrap también como un mecanismo para dar servicio a los productores en torno a la RAP. ¿Pero qué hacemos en la unidad de consultoría? Pues también damos servicios en torno a la RAP, pero servicios que son mucho más específicos para las empresas, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente, ¿no? Este año ha sido, yo creo, el año del cumplimiento legal entre el impuesto al plástico, el registro de productores, la posibilidad del SIRAP o el scrap, etcétera. Ha sido el año en el que las empresas habéis tenido así como una inversión en las que no estuvierais ya, pues habéis tenido un ejercicio de inversión en la responsabilidad del productor y habéis tenido que lidiar con todo este tipo de cuestiones. Pero muchas veces voy a contarlo con el ejemplo del registro de productores, que yo creo que es el más sencillo, ¿no? Tú ves la tablita de datos del registro de productores y dices, bueno, pues esto no es excesivamente complicado. Bueno, pues depende. Si eres un envasador que ha hecho
que ya tiene envases domésticos y que lleva cumpliendo la RAP muchos años y que está acostumbrado a hacer una declaración de envases, pues adaptar esto al registro de productores no es especialmente complejo. Depende, si te empiezas a tener que desglosar en Horeca o no Horeca, pues a lo mejor ya esto se complica un poquito respecto a la información o al reporte que estabas acostumbrado a hacer a tu scrap, ¿no? Pero si eres una empresa que no ha comercializado nunca envase doméstico, te aplica y tienes que hacer la información de registro de productores, pues te puedes encontrar con que construir esta tabla, que aparentemente es muy sencilla, pues presentar retos, porque puedes o tener la información en tu empresa muy bien organizada o puede ser que no, y puede ser que esté dispersa, que tengas que recurrir a los proveedores, que tengas que recurrir a departamentos internacionales. Entonces, ese proceso de cómo construyo todo lo que hay detrás para poder cumplir con los requerimientos legales es el tipo de servicio que nosotros prestamos en consultoría y lo podemos aplicar, o sea, son cosas muy ad hoc y muy específicas para cada empresa y lo podemos aplicar pues, al registro de productores, al impuesto al plástico, a los procesos de optimización de la declaración de envases para asegurar que estoy pagando por lo que tengo que pagar y exactamente por eso, para analizar cuál es mi situación respecto a un SIRAP, si me interesa o no me interesa, si es viable un SIRAP en mi caso o no lo es. Luego poner en marcha el SIRAP. Esto también tiene su interés y su complejidad, ¿no? Porque hay una parte institucional en la medida en la que hay una serie de documentación que hay que presentar en la comunidad autónoma, etcétera, ¿no? Esta sería la parte de cumplimiento legal en cuanto a los servicios que damos y tenemos otra unidad, otra área que está más relacionada con ecodiseño y circularidad y tiene un segundo punto que es en el que voy a incidir más, que es la evaluación de la reciclabilidad, para la cual ya tenemos una herramienta diseñada que lleva funcionando en otros países europeos. Estamos prestando servicios a las empresas para evaluar la reciclabilidad de sus envases, ¿no? Esto yo creo que a futuro será muy importante y muy relevante, especialmente cuando se publique el futuro reglamento europeo de envases, que va a poner mucho énfasis en la reciclabilidad y nos va a llevar a un contexto en el que las empresas vais a necesitar conocer qué pasa de verdad con el reciclado de vuestros envases, ¿no? Porque en función de eso, pues si se cumple, bueno, veremos que se aprueba finalmente, ¿no? Pero tal y como estaba planteado en sus comienzos, pues realmente había llegado a un punto en el que si no se alcanzaban unos determinados umbrales de reciclabilidad real, no de reciclabilidad teórica, sino de reciclabilidad real, podrían limitarse la puesta en el mercado de determinados tipos de envase, ¿no? Con lo cual, realmente son medidas que tienen una incidencia muy, muy clara y que y persiguen el objetivo de que todos los envases que se ponen en el mercado sean reciclables, ¿no? Perdón, que esto dándome un problemilla. Aquí estoy. Vale. Y ya por último, y esta es la última transparencia, hemos resumido, bueno, cuáles son las razones para elegir Procircular como scrap para trabajar, ¿no? Y es que a día de hoy es el único sistema que da respuesta a todos los envases domésticos, comerciales e industriales y que permite a las empresas cumplir la RAP en un único scrap. No tenemos ni pedimos cuota de adhesión, únicamente la financiación de los costes de la recuperación de los residuos una vez que comencemos a operar. Nuestra vocación y nuestra filosofía y modo de hacer está basada en la transparencia, en la gobernanza participativa y en la cercanía con los clientes. Estamos formados desde Procircular por un equipo de expertos nacionales e internacionales que tenemos una larga trayectoria en responsabilidad del productor y además como complemento y como os he descrito en las transparencias anteriores, pues tenemos la capacidad de aportar soluciones a la medida y de dar servicios de consultoría tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y aquí quiero incidir otra vez mucho en este tema que he comentado, este punto que he trasladado a lo largo de la presentación de la RAP. Hay que cumplirla si exportas productos no solo en España, sino en otros países europeos y tener un partner, ¿no? O sea, al final esta es nuestra filosofía, queremos ser el partner de las empresas, queremos ayudarlas en todo lo que tenga que ver con la responsabilidad del productor en los mercados donde opere. Pues os dejo también, bueno, os vamos a compartir la presentación, tenéis aquí nuestros datos de contacto, os dejo mi correo electrónico, nuestro email corporativo para información a empresas, bueno, empresas o cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros y preguntar lo que consideres, info@procircular.es. Y nada, dejo ya de compartir la presentación, doy paso a Lucas, empieza el turno de preguntas. Agradeceros que estéis ahí, disculpadnos por el problema técnico de no haber podido pasar las transparencias y haber necesitado hacerlo con un formato que no era vista completa.
Y bueno, a vuestra disposición ya para resolver todas las cuestiones que nos queráis plantear. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por vuestras preguntas. Y gracias también a eso. Por el momento no tenemos tantas preguntas, entonces sí creo que vamos a llegar a acabar el evento a las 1:30, pero si no tenéis más preguntas y no podamos contestarlas, bueno, por escrito será. Esther, voy a empezar con la primera pregunta y esto es el sistema procircular. ¿Cuándo se sabrá si va a empezar en 2024 y cuándo? Bueno, pues esto va a tener un poquito de emoción porque nos queda, como he dicho, a lo largo de en la transparencia, en la diapo de la autorización, nos queda nada. O sea, de todo el proceso de solicitud y de obtener la autorización nos queda ya el último paso, pero obviamente no es algo que dependa de nosotros, ¿no? Son las administraciones las que tienen que hacer ese pasito que queda. Entonces nosotros esperamos y confiamos que vamos a obtener la autorización antes de que acabe el año y eso nos permitirá operar en el 24. Pero solo deciros que no tenemos la certeza de cuándo lo vamos a saber, ojalá lo supiéramos, pero que cuando lo sepamos os lo comunicaremos, eso seguro. Y otra pregunta de este ámbito, ¿tenéis el contrato de adhesión disponible ya? Sí, ya tenemos el contrato, lo he comentado también en algún punto, entonces, bueno, pues podemos trasladároslo para que lo valoréis, lo analicéis y podáis, bueno, pues valorarlo y firmarlo para veniros con Procircular si así lo consideráis. Veo que también hay preguntas sobre la diferencia o sobre SIRAP, SCRAP, la diferencia. Igual como primer paso, puedes dar una breve explicación de qué es la diferencia entre SCRAP y SIRAP. Sí, bueno, la legislación, el Real Decreto, permite a las empresas asumir o cumplir estas obligaciones relacionadas con la recogida selectiva y el reciclado de los residuos de los envases que ponen en el mercado, lo pueden cumplir de forma individual o de forma colectiva. De ahí la I de SIRAP y la C de SCRAP, ¿no? Entonces, SIRAP significa que tú como empresa decides cumplirlo de manera individual. ¿Esto qué significa en la práctica? Pues significa, bueno, tiene un procedimiento que está regulado en el Real Decreto y luego si queréis, bueno, pues podemos comentarlo con un poquito más de detalle, pero lo que implica hacer un SIRAP, aparte de las cuestiones más administrativas, es que la empresa asume la responsabilidad relacionada con la gestión del residuo. Es decir, al final, si tú tienes una cadena de valor muy definida, un número de clientes limitado, con una relación muy buena con los clientes, que te permita conocer cómo tratan los residuos que tú has puesto en el mercado como eslabón previo de la cadena, ¿no? Cómo trabaja el gestor con el que operan y garantizar el reciclado en los términos que establece la legislación y la trazabilidad y asegurarlo hasta el paso final, pues entonces te darían las condiciones para que en vez de apuntarte o formar parte de un sistema colectivo pudieras montar tu propio sistema individual, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que hay dos cuestiones. La primera es ese control aguas abajo de la cadena de valor y la trazabilidad y el conocimiento de qué ocurre con el residuo. Y luego el segundo punto es que es muy importante, es que al final la responsabilidad estás asumiendo tú de manera individual como empresa, ¿no? O sea, si cualquier cosa ocurre, hay algún incumplimiento y demás, pues eres tú como empresa individual con nombre y apellidos quien está asumiendo la responsabilidad, que en el caso del sistema colectivo la asume el sistema por ti. Igual puedes destacar una vez más el servicio que podemos dar como Procircular. Sí, bueno, en este sentido, efectivamente, nosotros ahora mismo con las empresas que se están acercando a nosotros, especialmente del ámbito industrial y que tienen esta tipología de envases, bueno, pues estamos viendo y ayudándoles, ¿no? a definir o a identificar esta situación, bueno, pues eso, con un protocolo de toma de decisiones para ver qué es lo más interesante o lo más, en este caso, para elegir SCRAP o SIRAP y, bueno, y en general con
los servicios que prestamos de responsabilidad del productor. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo ahora, especialmente con las empresas y con los envases comerciales e industriales, es explicar y acercarnos a los productores y hacer entender qué es esto de la RAP, cómo va a funcionar, ¿no? Hay todavía muchas dudas, muchas cuestiones, y es cierto que también es verdad que hay cuestiones que todavía no están 100% definidas, ¿no? O incluso planteamientos de funcionamiento de la RAP que nosotros, bueno, pues hemos diseñado de una determinada manera, pero que una vez que empecemos a operar, pues iremos adaptando, ¿no? Iremos viendo cómo funciona el mercado y cómo tenemos que ir adaptando, y a lo mejor hay cuestiones en las que planteamos, no sé, en noviembre de 2023 hacemos un planteamiento y luego ya cuando estemos operando pues nos damos cuenta de que tiene que ser de otra manera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo proyecto que empieza, en este caso todo mercado que se abre, pues es un momento muy interesante, es un momento novedoso, es un momento de cambio. Hay muchas cuestiones encima de la mesa por decidir e iremos viendo cómo darles forma, ¿no? Y cómo implementarlas, siempre con esa vocación y esa visión de servicio al productor, como hemos comentado, como he tratado de transmitir en la presentación, ¿no? Porque al final se trata de hacerlo de una manera eficiente. Próxima pregunta. Es de empresas que exportan, por ejemplo, en este caso Francia es un país común. ¿Cómo podrá ayudar ProCircular? Y Riclay tiene previsto autorizar un scrap en Francia. Tenemos ya un scrap en Francia desde hace ya varios años funcionando, que se llama LECO. Os podemos dar más información si queréis posteriormente. Y bueno, tenemos en los países donde estamos operando, que no sé si los he enumerado todos en la presentación, me parece que aparecían 3 de ellos, pero empezamos en Alemania, se continuó por Austria, República Checa, Eslovaquia, Francia, Finlandia, y ahora estamos entrando en España. Entonces, nosotros en estos países donde tenemos scrap, pues lógicamente podemos ayudaros y facilitaros el funcionamiento, o sea, la entrada ahí en un scrap que pertenece al grupo Riclay. Y en aquellos países europeos donde no tenemos scrap, porque es cierto que no tenemos en todos los países europeos, lo que sí tenemos son unos servicios que nos permiten a las empresas asesorarles o explicarles cómo es la legislación en cada país, qué opciones tienen para cumplir, qué sistemas hay, qué tarifas tienen, qué servicios dan, un poco clarificar cuál es el escenario para que ya la empresa, pues bueno, tenga una orientación sobre cómo cumplir la RAP en otros mercados distintos. Que a veces, bueno, para un tercero, para una empresa, la verdad puede ser un mundo como un poco de por dónde empiezo, ¿no? Entonces, estos servicios sí que tenemos la capacidad también para proporcionarlos. Igual puedes también destacar un poco la política de ProCircular sobre la adhesión, es decir, hay una cuota de adhesión, cómo se calculan las tarifas y también cómo se va a diferenciar aquí lo que es comercial e industrial. Efectivamente, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? En cuanto a las tarifas de domésticos, pues estarán relacionadas o vinculadas directamente con la negociación de los convenios y con los acuerdos que se alcancen en el marco de esos convenios, ¿no? Ahora mismo, esos convenios, como decía en una parte de la presentación, se están empezando a negociar, ahí se van a definir cuáles son los conceptos de pago. Va a haber cambios, lógicamente, esto yo creo que también muchos de los que estamos, todo el mundo que está aquí lo conoce, se amplían las responsabilidades en el ámbito de los domésticos, no solo a financiar la recogida selectiva, sino también los envases presentes en la fracción resto y en el littering, ¿no? Entonces, claro, todo esto forma parte de esa negociación de los convenios que he mencionado, que ya ha dado comienzo por parte de los scrap existentes y en la que esperamos participar en el momento en el que nosotros estemos autorizados, ¿no? Entonces, esto va a determinar cuáles son las tarifas a futuro de la parte de domésticos. Nuestra filosofía en esta negociación de los convenios es ver qué cuestiones podemos poner encima de la mesa o qué planteamientos podemos hacer para buscar eficiencias y para buscar optimizar los costes y reducir el impacto en los productores, siempre, por supuesto, cumpliendo todas las cuestiones y todos los planteamientos que establece el Real Decreto de Envases, ¿no?
En el caso de los comerciales y de los industriales, pues todavía hay muchas cuestiones que definir, ¿no? Al respecto de cómo se va a cumplir. Como he descrito antes, había dos modelos: el modelo en el cual el scrap entra en la gestión del residuo, el modelo en el cual el scrap no hace una gestión de la información o del dato, pero no entra en la operativa. Entonces, ambos modelos van a tener unos costes diferentes, bastante diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí todavía nos queda un periodo hasta que podamos tener una tarifa definida tanto para el envase comercial como para el industrial. Y a su vez la tarifa del comercial se compondrá en una proporción de la tarifa del comercial de pequeño comercio, que será muy similar, por no decir idéntica, a la de domésticos, y tendrá otra componente de la comercial, del comercial de gestión privada, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que todavía estamos puliendo y estamos definiendo, ¿no? Pero siempre con esa filosofía de vamos a buscar las eficiencias y lo que hemos dicho, vamos a respetar la gestión donde las cosas estén bien hechas, por supuesto, pero donde se puedan mejorar, vamos a trabajar para mejorarlas. Y en este sentido también hay una pregunta: que Procircular entre en los envases domésticos significa que se va a abrir la competencia a Ecoembes y Ecovidrio, y vais a firmar convenios con los ayuntamientos. Sí, efectivamente, esto es lo que significa, ¿no? También lo he trasladado. Estamos en un momento de cambio en la responsabilidad del productor que la verdad es que es muy chulo y muy interesante, ¿no? Porque va a haber muchas cosas que van a cambiar y hay que hacer, bueno, pues muchos encajes, ¿no? Pero yo creo que la principal cambio es que ahora mismo el productor, o a partir de que los scrap, o concretamente el caso de Procircular, esté autorizado, los productores vais a poder elegir con qué scrap trabajar, ¿no? Entonces vais a poder elegirlo tanto en la parte de domésticos como en la parte de comerciales e industriales, y sí, efectivamente, para la parte de domésticos esto implica entrar en la negociación y en la firma de convenios con con las comunidades autónomas y con los entes locales. Es un proceso largo e interesante el que Y tenemos por delante. hablando de la operativa, hay una pregunta sobre la organización de la recogida, en específico la recogida de palé. Bueno, pues Bueno, igual sí, perdón. lo que es los convenios para la recogida por una parte, y otra parte es sobre un palé, que entiendo que aquí quiere decir un envase reutilizable. Claro, o sea, en el caso de o sea, la primera pregunta no sé si me ha quedado muy clara, si se refería a los comerciales y los industriales, a los domésticos. Entiendo que a los comerciales e industriales, o sea, realmente estos convenios a los que se refiere la pregunta, pues tendrán que ser, en el caso de comerciales e industriales, acuerdos con los poseedores finales que nos permitan comprobar que esas toneladas de residuos de envases están correctamente gestionadas y poder contabilizarlas para el cumplimiento de los objetivos del scrap, ¿no? Esto será vía convenios o vía acuerdos con los poseedores finales, y en estos acuerdos habrá que hablar de todos los envases. Es decir, yo que tengo, por ejemplo, tengo cajas de cartón, tengo film retráctil, tengo pallets, pueden ser de un solo uso, pueden ser reutilizables, y bueno, pues efectivamente el mundo de los pallets es un mundo complejo en el que se dan situaciones pues bastante variadas, ¿no? Desde sistemas más organizados, sistemas de pool que todos conocemos y que están más organizados, y sistemas en los que sobre el papel el envase es reutilizable, pero a lo mejor no en todos los casos hay una gestión organizada detrás que permita la reutilización del envase, ¿no? En la manera en la que el Real Decreto describe la reutilización. Entonces hay que entrar y hay que profundizar en todo este tipo de situaciones para adecuar la gestión que se está haciendo ahora con la que requiere el Real Decreto, y documentar aguas abajo todo el proceso de tratamiento, ¿no? En el caso de que sea, y de gestión, en el caso de que sea un envase de un solo uso, como establece el Real Decreto; en el caso de que sean envases reutilizables, pues adaptándolo o integrándolo a un modelo de sistema de depósito, tal y como establece el Real Decreto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que entrar en materia, conocer la gestión actual, entender dónde están los aspectos que hay que mejorar, y a partir de ahí, pues ponernos manos a la obra y hacerlo.
La siguiente pregunta sería también sobre la diferencia entre comercial e industrial. Comenta que hasta el momento han entendido que como ser una empresa comercializadora, sus envases eran comerciales. Sin embargo, en la diapositiva que has enseñado, solo era para empresas de servicio. Pide aclaración. Igual quieres abrirla o avísame. Yo es que, ¿sabéis? Es que me resulta muy difícil con este nivel de información poder dar un veredicto y muchas veces es difícil, ¿eh? O sea, es difícil establecer la frontera y pronunciarse. Entonces yo a la empresa o a la persona que nos ha hecho esta pregunta, lo que sí le pediría es a lo mejor que habláramos con un poquito más de detalle, que nos cuente un poquito más de detalle cuál es su situación y a partir de ahí le podemos dar una respuesta más precisa, porque es verdad que no es sencillo. En muchos casos, ¿no? O sea, es verdad que el Real Decreto y las definiciones pues establecen lo que a priori es una industria, lo que a priori es un servicio, y entonces en teoría pues está fenomenal, pero luego hay muchísimos casos que dices, ¿esto dónde cae? ¿Es comercial? ¿Es industrial? Hay que pensarlo un poquito más y hay que profundizar un poco más, ¿eh? Por eso he querido traer la transparencia de envase doméstico, comercial e industrial, porque es que no es trivial y no me atrevo a dar una respuesta así en directo con esta información porque necesitaría un análisis un poquito más profundo. Vamos a cambiar un poco el enfoque. Hay preguntas también sobre lo que es el ecodiseño y plan de prevenciones. Por ejemplo, sobre cómo se contempla el ecodiseño para las tarifas y si es fácil hacer las simulaciones. ¿Las simulaciones? No sé si he entendido bien la pregunta. Bueno, sabéis que el Real Decreto obliga a los SCRAP a incorporar criterios de comodulación en las tarifas, de manera que se estimule a las empresas a mejorar la reciclabilidad de los envases, ¿no? Entonces, para nosotros este es un elemento lógicamente importante porque entendemos que también es un factor que va en un momento determinado a orientar o a impulsar el ecodiseño, ¿no? en los productos y a que las empresas bueno, pues busquen la manera de mejorar sus envases para hacerlos más reciclables, ¿no? Entonces, nosotros por supuesto que lo vamos a contemplar en las tarifas. Es una necesidad y también lo contemplaremos en las tarifas de comerciales e industriales, ¿no? Aunque el Real Decreto permite ahí un cierto margen de maniobra, pero es algo en lo que estamos trabajando y estamos viendo un poco cómo lo enfocamos y de qué manera lo planteamos para tenerlo en cuenta. De una manera justa, ¿no? Que yo creo que esta es la clave de esta cuestión. Otra cosa, como te he dicho, plan de prevención. ¿Existe un plazo para presentarlo? El plan de prevención es una obligación que hay una serie de umbrales que establece el Real Decreto y si las empresas superan alguno de esos umbrales, tienen ya la obligación de hacer un plan de prevención. Igual, esta es una obligación que existe desde el año 98 con el anterior Real Decreto, por lo tanto, las empresas que ya estéis dentro de un SCRAP porque tengáis envases domésticos, pues seguro que habéis participado en los planes sectoriales que ofrecen tanto los SCRAP existentes, tanto Ecoembes como Ecovidrio, ¿no? Para las empresas, y normalmente las empresas siempre han solido optar por esa fórmula sectorial porque les ha resultado mucho más fácil, o sea, tienen que proporcionar información al SCRAP, pero siempre es mucho más sencillo que hacerlo de manera individual. Entonces nosotros los vamos a contemplar, también haremos planes de prevención sectoriales. Es un poquito más complicado, ¿no? Para las empresas de envase que no están en un SCRAP, que no tienen envases domésticos, que por primera vez les tienen esta obligación de hacer los planes de prevención, que nunca la han tenido hasta ahora. Entonces, lo que te dice el Real Decreto es que los tienes que elaborar el año después de que de que superes por primera vez los umbrales, ¿no? Pero aquí hay una pequeña dificultad y es que hay empresas que superan los umbrales, por ejemplo, en 2022 o en 2023, os han hecho sus números, han hecho los datos del registro de productores y han dicho, ahí va, supero umbrales. Pues sí, supero umbrales, pero
No, todavía no he elegido scrap, no tengo scrap o mi scrap empieza en 2025. Entonces hay un decalaje ahí entre los momentos en los que las empresas tienen la obligación y si son empresas que tienen envases comerciales y que todavía no están en un scrap, no se pueden acoger a la opción sectorial porque el scrap todavía no está autorizado, no está funcionando. O sea, entonces ahí hay un pequeño gap, si me permitís el término, entre lo que dice la ley, entre la realidad de las empresas y la posibilidad de cumplirlo sectorialmente, ¿no? Y nosotros estamos analizando y estamos viendo cómo podemos dar respuesta a esta necesidad, ¿no? Pero bueno, el hecho de que nosotros ya estemos autorizados o estemos autorizados pronto, pues puede darnos la posibilidad de dar solución de manera sectorial a este requerimiento legal para la parte de comerciales e industriales. Con anterioridad, ¿no? Estamos viendo un poco cómo resolverlo, cómo poder ayudar a las empresas en este tema también. Muchas gracias. Y se ha concretizado un poco la pregunta sobre la acumulación. Si las tarifas se plantea por tarifas generales, por ejemplo, o por materiales. Las tarifas serán siempre por materiales, o sea, al final los costes de gestión son distintos, las necesidades de tratamiento son diferentes y el precio de venta de materiales es distinto. Ya sabéis que se netea con el coste de gestión. Entonces, las tarifas necesariamente para el caso de comerciales e industriales serán por materiales. Para el caso de envase doméstico iremos a un detalle mayor, no solo por materiales, sino por tipología de envases y porque además les afectan distintas cuestiones, ¿no? Tenemos envases que están bajo la SUP, otros que no están bajo la SUP. La SUP es la Single Use Plastics Directive, la Directiva de Plásticos de un Solo Uso. Entonces, estos envases que están bajo la SUP tienen unas obligaciones de financiación adicionales a los que tienen los envases que no están dentro que no son SUP. Entonces, claro, esto obliga a establecer tarifas diferenciadas, con lo cual en envase doméstico las tarifas, bueno, pues van a tener un nivel de detalle mayor, van a tener una complejidad mayor, ¿no? Por todas estas obligaciones. Está en ese sentido mucho más desarrollada, ¿no? La RAP de los domésticos, lógicamente, porque también lleva 25 años funcionando, que la RAP de los comerciales e industriales que empieza ahora, ¿no? Entonces, en la RAP de comerciales e industriales vamos a intentar hacerlo sencillo. Para complicarlo, pues ya tendremos tiempo y tendrá que estar justificado, ¿no? Pero un poco nuestra filosofía es hacerlo justo, pero hacerlo sencillo. Y me está saliendo casi el eslogan de un banco. Sin querer totalmente. Cambiamos a un enfoque un poco más internacional. Hay una pregunta que se trata del cumplimiento en otros países de la Unión Europea. Otros países tienen los mismos plazos que en España para darse alta en un registro de productores. ¿Y cómo será en el ámbito de los scraps? Pues esta es una pregunta muy interesante, porque claro, partimos de unas directivas europeas, una legislación europea, pero en el momento en que eso se transpone al derecho nacional de cada país, las realidades son distintas. Entonces, hay países donde hay registro de productores, por ejemplo, en Alemania se llama Lucid y funciona desde hace muchísimos años, y hay países donde no hay registro de productores de producto. Entonces, ¿qué scraps hay? No lo sé. Por ejemplo, la obligación de si lo puedes hacer de manera individual o colectiva. Esto en España sabemos que es así. Habría que analizar la legislación de otros países para ver exactamente qué opciones tienes. Si hay que cumplir con el registro de productores, si hay planes de prevención o no los hay. Si hay, no lo sé, a lo mejor otras obligaciones legales que aquí en España no están implantadas, pero que en otros países sí. Es decir, la casuística, no hay más remedio que analizarla caso a caso. O sea, siento esta mala noticia, pero hay que meterse en la legislación de cada país, analizarla, ver las opciones disponibles, ver a partir de ahí los scrap que se están poniendo en marcha o que se han puesto en marcha ya en función de, como os decía, la responsabilidad del productor empieza en enero del 25 en toda Europa. Entonces, bueno, pues esta situación que estamos viviendo en nuestro país de cambio y de nuevos scraps y todo esto, pues también está ocurriendo en otros Estados miembros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es algo que no puedo dar una respuesta general, tristemente. No tiene por qué haber registro de productores en todos los países y que es necesario ver caso a caso. Y bueno, estoy saltando un poco porque vienen preguntas. Otra vez sobre
un tipo de envase de servicio. ¿Cómo están afectados? ¿Será del mismo modo de los comerciales industriales? Los envases de servicio, entiendo por envase de servicio el que se llena en el punto de venta, ¿no? Entonces, ese es un envase doméstico, porque al final va a acabar en los hogares y está afectado por la RAP desde, diría que la mayoría de los, o sea, no se me ocurre un caso en el que no esté afectado desde el año 98. Entonces, los envases de servicio, pues eso, entendido por envase de servicio el que se rellena en el punto de venta o la bolsa de la barra de pan o este tipo de cosas son envases domésticos y efectivamente están dentro de la RAP. No sé si he dado respuesta a la pregunta, ¿eh? Si no, insisto en que nos la formuléis o que hablamos en otro momento y entramos en más detalle, porque me extraña, o sea, no sé si he respondido a lo que estabais planteando. Llegaron también 2 preguntas sobre residuos intralogísticos. Tampoco es un término que conozco yo, pero igual sabes tú, Residuos intralogísticos. intralogísticos. Residuos intralogísticos, yo supongo que lo que nos están planteando es cuando se produce un reacondicionamiento del envase o del producto en estadios intermedios antes de la venta al último eslabón de la cadena, que puede ser una industria o que puede ser el consumidor final. Realmente son envases, es una apuesta en el mercado que se está haciendo, en este caso por la empresa o por el mayorista que está haciendo ese reacondicionamiento del envase, ¿no? Entonces, imaginemos que tú recibes un producto en un bagging box en unas cantidades enormes, pues ese bagging box lógicamente es un envase, está puesto en el mercado por la industria que a ti te ha vendido ese producto dentro del bagging box y tú luego tu función o tu labor dentro de esa cadena de valor de ese producto, hay un reacondicionamiento posterior, imagínate que son, yo no sé, sacos de pienso para animales, ¿no? Y que tú luego en ese eslabón posterior de la cadena haces un reacondicionamiento y envasas esas toneladas enormes de pienso en sacos de 25 kilos para que sea algo más fácil de comercializar, ¿no? Pues ese reacondicionamiento lógicamente va a generar residuos intermedios o en un momento determinado el picking que se hace en las empresas de mensajería, etcétera, pues todo estos residuos que se generan lógicamente están puestos en el mercado, pero están puestos en el mercado por el eslabón anterior de la cadena. Como poseedor final tienes la obligación de tratarlos de acuerdo a lo que establece el Real Decreto. Y efectivamente los nuevos envases que se incorporan para adecuarlos normalmente a unas unidades más pequeñas, pues también estarían puestos en el mercado por las empresas que hacen esa operación. En términos generales, insisto, o sea, casos súper concretos, no me lo toméis al pie de la letra. O sea, si queréis algo al pie de la letra, lo analizamos caso a caso con un mayor nivel de detalle para poderos dar una respuesta cierta al 100%. A esa pregunta, Esther, creo que sí podemos dar una respuesta concreta y explica que empresas están recibiendo contratos desde Ecoembes sin más explicación con duración de 1 año. ¿Procircular es una alternativa? Bueno, Procircular ya lo que os he comentado, en el momento que estemos autorizados, que seguro que lo sabréis y os llegará la noticia, la buena nueva, nosotros vamos a hacer una alternativa a los scrap existentes y una opción para cumplir con los comerciales e industriales. Entonces, no desconozco la relación contractual con Ecoembes y Ecovidrio, desconozco y no voy a entrar a valorar el contrato porque tampoco lo conozco, pero lo que sí que tenéis que tener claro es que el Real Decreto y la Ley de Residuos establece para todas las empresas la posibilidad de cambiar de scrap una vez al año. También es verdad que una vez que os cambiéis por años completos. Es decir, bueno, pues también, o sea, querían abrir, yo entiendo, como yo interpreto este articulado, quieren abrir o facilitar el proceso de cambio de scrap en cualquier sentido. O sea, te imagínate que te cambias a Procircular y luego dices, horrible, funciona fatal, me vuelvo donde estaba. O sea, esta posibilidad se abre el mercado y a partir de ahí las empresas elegís dónde queréis estar y con quién queréis trabajar y nos tenemos que vender a los clientes y que queráis seguir con nosotros y estar con nosotros muchos años, ¿no? Que esta es un poco nuestra filosofía y nuestra vocación. Entonces, esta posibilidad de cambiar de scrap la tenéis una vez al año y os la otorga la legislación. Por lo tanto, bueno, pues que sepáis que eso es así
Y esto es lo que os puedo transmitir. Estéis en el scrap que estéis, ¿eh? Y sea el momento que sea. En cualquier momento, ahora, en 2025, en 26, en 27, como si te quieres cambiar todos los años de scrap. Yo qué sé, no tienes nada mejor que hacer y te encanta, la emoción de, venga, cada año con uno distinto, pues esta posibilidad existe. ProCircular también puede realizar al Ministerio la comunicación del registro de productores en nombre de la empresa. Bueno, ahora mismo el Ministerio lo que prevé es que sea la empresa la que informe, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es que desde la declaración de envases que tengan que hacer las empresas a ProCircular, obtener la información para el registro de productores es una cosa muy sencillita. Entonces yo creo que a futuro, mi opinión y mi impresión, y como creo que debería funcionar, es que los scrap pudiéramos de una manera masiva informar o subir la información de los productores que están en nuestro sistema dentro del registro, ¿no? Y hacerlo de una manera más ágil de cómo está funcionando ahora, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones que llegarán con el tiempo. Pero vamos, lo que sí queremos es, desde luego, que todo este proceso de transición entre hago una declaración al scrap y luego hago una declaración al registro, pues esté perfectamente conectado e imbricado para que todo el proceso fluya de una manera muy sencilla y para el productor sea lo más fácil posible. Y en eso estamos trabajando también, en modelos de declaración de envases y en modelos que nos permitan engranar todas estas bases del proceso. Hay una pregunta un poco sobre el orden de las obligaciones, entiendo yo. Si ProCircular entra en función solo con residuos domésticos, como se tiene pensado en el 2024, para empresas con residuos que también tienen envases comerciales, ¿se puede estar adheridos a 2 scrap? ¿Cómo tienen pensado este periodo de transición? La legislación en el artículo 17, si no me falla la memoria, establece que una empresa puede estar adherida a varios scrap y la única condición que pone es que si una tipología de envases concreta la tienes adherida a un scrap, no la tengas adherida a otro. También la interpretación que hacemos es que lo que quiere el Ministerio con esto es intentar evitar posibles situaciones de fraude, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo muy concreto. Si yo soy una empresa de conservas y tengo una lata de acero, pues todas las latas de acero las tengo que tener en un scrap, en el mismo scrap. Eso no quita que yo tenga las latas de acero en un scrap y el resto de envases en otro, o que tenga los domésticos en un scrap y los comerciales y los industriales en otro. Entonces, nuestro contrato o el contrato que hemos planteado habilita todas esas posibilidades, de manera que sea la empresa la que elija, ¿no? Es decir, bueno, empezamos en el 24 con domésticos y ya puedes, si quieres, firmar la parte de comerciales e industriales también de cara a 2025, siempre condicionado a lo que hemos comentado antes, ¿no? Si en el momento que publiquemos las tarifas, esas tarifas, por la razón que sean, no os convencen, tenéis toda la libertad del mundo para cambiar de scrap y para buscar otro scrap con unas tarifas que os encajen mejor. Por eso, porque lo que hemos dicho es, nosotros queremos que vengáis con convencimiento y realmente con toda la información, ¿no? En el momento que podamos proporcionarla. Y ya de esa manera, pues bueno, se podría empezar progresivamente, primero con domésticos y a continuación con comerciales e industriales, en 25. Y otra pregunta es que si hay diferencia de contratos para los que hacen una declaración simplificada. Nosotros vamos a buscar, en principio no hemos planteado un contrato diferente para las empresas con declaración simplificada y para las empresas con declaración ordinaria. Realmente el concepto de declaración simplificada como tal, o como se entendía ahora respecto a los scrap que ya están operando, va a ser a lo mejor un poco distinto, ¿no? Porque el Real Decreto ya no nos permite, como scrap, o sea, tenemos que tener un cierto nivel de detalle de los datos de los envases puestos en el mercado por parte de las empresas, ¿no? De manera individual no vale con una cifra o con un orden de magnitud, hay que tener unos datos un poco más precisos. Pero dentro de eso sí que hemos previsto la opción de que para las empresas pequeñas o con un cierto tamaño
el proceso pues no sea necesario hacer una declaración de envases tan compleja, ¿no? Como puede ser necesario para empresas con un mayor nivel de detalle. Entonces estamos buscando soluciones muy adaptadas, también pensando en una cosa, y es que en la presentación lo he puesto, y el orden de magnitud de empresas de domésticos y de comerciales industriales en un ámbito 15.000, 20.000, en el otro 150, 200.000, para el mismo volumen de residuos prácticamente. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que en el mercado, en el ámbito de los comerciales e industriales, nos vamos a encontrar un mercado súper atomizado. Va a haber mucha empresa pequeñita que tiene que cumplir. Entonces, siendo conscientes de esa situación y de esa necesidad, pues creemos que hay que facilitar ese proceso para hacerlo de una manera que a la empresa le resulte fácil, o sea, más sencillo, ¿no? Y atender a su situación y a su dimensión, que no siempre les permite, pues esto, una declaración con un nivel de detalle excesivamente complejo. Y también hay una pregunta, bueno, igual puedes también explicar el caso contrario, ya verás. Con empresas no localizadas en España y que tienen proveedores logísticos ahí, ¿cómo debería ser la gestión de la RAP para envases generados en su operación? Vale, para las empresas extranjeras hay dos situaciones: o que la empresa extranjera tenga una delegación en España y tenga CIF en España, con lo cual el responsable de la puesta en el mercado sería el CIF español, o que no lo tenga. Entonces necesita, de acuerdo con la legislación, un representante autorizado, es decir, alguien que asuma en su nombre la responsabilidad de la RAP en España. Entonces, o bien la tercera opción es que el importador se haga cargo. O sea, tú lo vendes tus clientes en la cadena en España, es una importancia. Entonces aquí hay dos opciones: o que la empresa extranjera asuma esa responsabilidad, o que no la asuma y al que importa el producto le toque asumir la responsabilidad. Y digo le toque porque bueno, nosotros nos está sorprendiendo un poco que nos estamos encontrando con muchos casos, incluso empresas con un tamaño importante, que dicen, no, es que mi proveedor no está buscando un representante autorizado para ayudarme a cumplir con la RAP en España, lo tengo que hacer yo como importador. Entonces, bueno, he hecho este paréntesis de esta anécdota porque quiero introducir el tema de las importaciones, porque puede ser bastante más habitual de lo que parece a simple vista. En el caso, vuelvo a que la empresa extranjera sea la que asuma la responsabilidad, pues puede ser que necesite un representante autorizado. Entonces, por ejemplo, os pongo hago un inciso también. Hemos creado dentro del grupo de la estructura de Rickley una empresa que se llama Authorize Me, que precisamente lo que quiere es ayudar a las empresas españolas a cumplir con la RAP en aquellos mercados, a que seamos su representante autorizado, una empresa del grupo, no estrictamente, no obviamente vinculada a Procircular, pero dentro de ese concepto de dar servicio en el ámbito de la responsabilidad del productor, que dentro de la estructura de nuestra organización puedan encontrar una empresa con la que les ayude a cumplir con esa función de representante autorizado, ¿no? Y la verdad es que está funcionando muy bien, porque hay ciertos mercados, no me lo sé de memoria, pero hay, no sé si son 6, 7, 8 mercados en Europa donde es necesario tener un representante autorizado, hay otros que no. En el futuro, con el reglamento, es posible que esto sea una obligación, la de tener un representante autorizado, con lo cual, bueno, pues podemos también dar soporte en esta situación, ¿no? Pero depende un poco de cuál sea la relación cliente-proveedor y de que ese proveedor decida asumir esa responsabilidad en España, o que decida que el importador tiene que buscarse la solución por sí mismo. Entonces, ahí este es un poco el escenario. Y brevemente, ¿qué sucede con las exportaciones a África y Latinoamérica? Esta es una pregunta muy interesante, por una razón. Y es que la RAP, estamos hablando de asumir la responsabilidad proporcional a la que cada uno pone en el mercado, y a través de un scrap, de los envases que generan residuo en España. Es decir, si tú estás exportando a mercados con otra legislación que no tiene responsabilidad del productor, pues tú lo que tienes que hacer es cumplir la legislación del país donde estás exportando. Y si no hay RAP, no hay RAP. Y si sí hay RAP, pues hay RAP.
Pero esto es porque muchas veces se produce aquí, pero el producto acaba en terceros países, que a su vez pueden tener RAP o pueden no tenerla. Si son países europeos la tendrán, si son países del norte de África posiblemente no la tendrán. Entonces ahí es importante que en cada país, el concepto de que en cada país has de cumplir pensando en el residuo que se genera en ese país y de acuerdo con la legislación de ese país. Volvemos a la legislación europea. ¿Qué pasa con el símbolo del punto verde de los envases domésticos? Si se trabaja con vuestro scrap, ¿habría que eliminarlo e incluir otro símbolo? No hemos puesto símbolo, no vamos a tener símbolo. El símbolo del punto verde es un símbolo que en la realidad europea es que está poco a poco en desuso. Los únicos países que quedábamos con el punto verde obligatorio es España y no sé, o sea, esta es una información de hace muchos años, a lo mejor ya ni siquiera es así, ¿eh? Me suena que era en Chipre también, donde era obligatorio. Con el nuevo Real Decreto de Envases, a partir de enero del 25, el punto verde deja de ser obligatorio. Esto significa que las empresas pueden ponerlo o no ponerlo. Nosotros, desde luego, no vamos a tener símbolo porque entendemos que es más fácil para las empresas sin símbolo, que ha ido cayendo en desuso en todos los países europeos y que al final la legislación española pues también llegó un momento en el que se puso encima de la mesa la posibilidad de prohibirlo, pero al final, bueno, pues por cuestiones de mercado interior se suavizó ese planteamiento inicial y la decisión que se tomó es que no fuera obligatoria a partir del 25. Entonces, esta es la situación en la que queda el punto verde, que este es el último año, entendiendo ya en 24, que ya estamos en noviembre del 23, casi ya mentalmente en 24. Este va a ser el último año en el que el punto verde va a ser obligatorio en los envases. Y luego pasan a ser obligatorias otras cuestiones relacionadas con el marcado. Entonces, porque hay que poner el loguito del contenedor al que va, etcétera. Entonces va a haber que hacer cambios en el packaging, con lo cual, bueno, pues es buen momento para decidir, quito unas cosas, pongo otras. Será el momento de ver qué deja de ser obligatorio y qué es obligatorio a partir del 25 y en función de eso hacer los cambios en los envases. Elegí también una pregunta sobre auditorías. La declaración de envases domésticos se audita. ¿Se prevé que también tendrá que estar auditas en las declaraciones comerciales e industriales? A ver, lo que nos obliga la legislación en los scrap es a establecer mecanismos de control. Y lógicamente tenemos que hacerlo porque es una manera de asegurar que hay un cumplimiento justo por parte de todos los productores y proporcional a los envases que están poniendo en el mercado, ¿no? Porque si no, realmente si lo dejas súper abierto, bueno, pues puede haber empresas que te estén declarando todo, puede haber otras empresas que no. Entonces, está establecido en el Real Decreto que tiene que haber mecanismos de control. ¿Cuáles son esos mecanismos de control? Pues eso es lo que es decisión de cada scrap, es decir, si son auditorías obligatorias, para quién, cómo, bajo qué circunstancia, quién las financia. Esto ya es una decisión más interna de cada uno de los scrap. Pero mecanismos de control tenemos que tener y es lógico que los tengamos. Nos quedan 3 minutos, más que nada porque me gustaría ser puntual por respeto al tiempo y de todo el mundo y a las agendas de todos. Entonces, bueno, no sé, si queréis podemos alargar unos minutitos más, si hay más preguntas. Y si no, las que no hayamos podido responder en el transcurso del webinar, pues las responderemos individualmente y, como hemos comentado antes, estamos a vuestra total disposición para responder ya cuestiones más concretas, ¿no? que nos podáis o que nos queráis plantear. Vamos, Lucas, si quieres una o dos más. Si las hubiera, pues vamos. Tengo sobre Aprovechamos. Procircular, indicar sectores de las empresas que están adheridas a Procircular y el ámbito geográfico. También leí preguntas sobre si hay un límite de empresas adheridas a cada scrap. No. Igual puedes elaborar un poco. No hay límite de empresas adheridas a cada scrap. Ahora mismo es algo que, bueno, pues lógicamente cada uno pues acabará evolucionando el scrap de distintas maneras, pero bueno, límite no hay. El mercado es el que es y las empresas decidiréis con qué scrap queréis trabajar. En cuanto a
La pregunta anterior que me habías hecho, Lucas, Sí, se me ha ido completamente, perdón. sí, sobre sectores, Soy como un pez. sectores de empresas, de clientes, digo, Sectores. y el Sí. ámbito geográfico. Ámbito geográfico, esta es súper importante porque con la manera en la que se solicita la autorización, que el primer paso es que la pides en la comunidad donde tienes sede social, esto a veces genera un poco de confusión, pero dices, bueno, la hemos pedido en Madrid, pero entonces solo para Madrid, pues lógico no, porque tenemos que dar servicio a las empresas y los residuos se generan en cualquier punto de España, ¿no? Por lo tanto, el ámbito geográfico del scrap es todo el territorio nacional, porque lógicamente no puede ser de otra manera si queremos dar un servicio a las empresas. Entonces, el ámbito por esa parte. En cuanto a los sectores, es que es súper variado, súper variado. O sea, nos están llegando solicitudes de información y empresas interesadas de los sectores más variopintos. En ese sentido, nosotros no tenemos un foco específico en sectores concretos. Hemos hecho un planteamiento muy abierto y un planteamiento muy de dar servicio al productor. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos a empresas que vengan pues de cualquier sector que esté obligado a cumplir con la responsabilidad del productor. No te oigo. No sé si no te... Estás muteado. Perdonad. No, Dice, gracias, digo. sí hay más preguntas, eso sí es cierto, pero mirando el reloj, creo que vamos a quedar con las demás y dar respuestas por correo. Pues muy bien, entonces ha llegado el momento de despedirnos, agradeceros a todos los asistentes que habéis aquí estado con nosotros durante esta hora y media. Esperamos de verdad que os haya parecido interesante y que os haya parecido útil. Como decíamos, que nos gustaría que este fuera el primero de muchos webinars, de muchas sesiones informativas. Entonces, estamos abiertos también a que nos planteéis temas o cuestiones en las que queráis profundizar para bueno, pues seguir teniendo estos puntos de encuentro en el que podamos, bueno, pues tanto iros contando cómo va el avance del scrap como ir resolviendo cuestiones ya más específicas que nos queréis plantear. Gracias a todos de nuevo por vuestra participación, por la asistencia y bueno, espero que nos veamos pronto y que nos conozcamos en persona, que esto es un poco, ¿no? Como hablar, yo hablo con Lucas habla conmigo, pero hay un montón, hay cientos de personas detrás que no ni conozco ni veo y pues nada, un saludo para todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Yes.